¿sí? Sus divisiones entre teleterapia y braquiterapia. Dentro de la braquiterapia y de la teleterapia, de qué manera podemos realizar el procedimiento. Hay distintas formas de realizar el procedimiento. Tal vez braquiterapia, charlaron un poquito con Brenda, hay braquiterapia intersticial, intracavitaria, esta braquiterapia que es permanente, ¿sí? O tal vez es transitoria, de que tengan esa diferencia para notarse. Algunos isótopos reactivos que se suelen usar hoy para hacer braquiterapia, explicar un poco el procedimiento, eso por un lado. Después por el otro, sabemos que la braquiterapia metabólica en realidad ya medio como que desaparece como título de braquiterapia metabólica, que es un procedimiento que el paciente toma yodo, ¿sí? Cuando tiene unidad de tiroides, que es muy utilizado ahí, en ese caso, y hoy creo que lo está dando, creo no, lo está dando hace mucho tiempo medicina nuclear, se encarga de administrar ese tratamiento, ¿sí? Tal vez haya algún lugar el cual sí se encargue el servicio de radioterapia de administrarlo todavía, pero si no, como que esa braquiterapia metabólica pasó a ser parte del tratamiento del área de medicina nuclear, ¿sí? Después del lado de teleterapia, que tengan presente y diferencias en un tratamiento 2D, 3D, intensidad modulada, arcoterapia, ¿sí? O también tal vez conocido como UBIMAT, IGRT, que es en realidad radioterapia guiada por imagen, ¿dónde podría utilizarla? ¿Sí? ¿Qué necesito para hacer un tratamiento radiante? ¿Sí? ¿Qué necesito? Me refiero a equipamientos, qué función cumple cada personaje que va pasando por estos equipos, por el servicio, cuáles son los accesorios para inmovilizar al paciente, es fundamental, imaginarlos, tratar de conocerlos para después poder darnos cuenta qué conviene poner cuando tengo un paciente con una patología determinada, o más allá de que haya bastantes protocolos para, si viene un paciente con ansiedad de mama y hay alguien que en un servicio tiene plano inclinado, tal vez use plano inclinado para hacer todos los tratamientos de mama. Nosotros tenemos un método que se llama All-in-One, una camilla que va anexada a nuestra camilla de tratamiento y ahí indexamos todo. No importa. El tema es cómo ustedes consideran, ¿sí? O qué consideran que sería lo mejor para realizar un tratamiento radiante en cuanto a los accesorios para inmovilizarlo. ¿Por qué les voy diciendo esto? Porque tal vez para el final juguemos un poco a esto, ¿sí? Juguemos a que aparezca una patología o una zona, mejor dicho, determinada y irradiar, y ustedes tengan que inmovilizar al paciente con algún accesorio. Tal vez no sepan el nombre y el apellido del accesorio con lujo de detalle, pero sí pueden explicar que el paciente puede ir en el cúbito dorsal, que hay que alzar los miembros inferiores para que rectifique la columna, que hay que elevar los brazos y colocarlos con algún accesorio, accesorios para apoyacabezas, máscara, más allá que no sepan, con lujo de detalle los nombres, pero sí imaginarse qué estaría bueno para posicionar a ese paciente. Después, aparte de eso, cuando ya pasé por esa instancia de saber cómo lo posiciono, cuando le voy a hacer la tomografía en posición de tratamiento, ¿qué hay que tener en cuenta? ¿Sí? ¿Cuál es nuestra función en el procedimiento de hacer la tomografía en posición de tratamiento? Nuestra función donde en varios lugares, en la gran mayoría de los centros privados, el técnico operador que hace radioterapia y tomografía es el que se encarga de acostar al paciente, de inmovilizarlo y de realizar la tomografía en posición de tratamiento, ¿sí? Entonces ya es un trabajo súper importante, ya que partiendo desde esa posición viene el resto del tratamiento, ¿no? Entonces se me ocurre que si tengo que irradiar una próstata, ya sé que los brazos del paciente en ese día 1 no los voy a poner al costado del cuerpo, porque si quiero entrar con angulación, me voy a llevar puesto las manos, ¿sí? Entonces, esos mínimos detalles
que hace pensar a la radioterapia desde ese punto, ¿sí? Para que cuando ustedes tengan la posibilidad de ir a un campo práctico después del COVID, ya empiecen a decir, bueno, lo ponen de esta manera porque, o lo están posicionando de esta manera porque creo que es la mejor manera, seguro que le van a hacer tal o cual incidencia. Lo van a suponer. Una vez que estoy en el tomógrafo, saber el por qué tengo que utilizar el FOB, ese colimador a lo ancho tan grande, tan amplio, y por qué tengo que utilizar el colimador, yo lo voy a llamar I, tal vez tiene otro nombre aquel que hace tomografía. ¿Por qué voy a usar ese largo, ¿sí? También tan exagerado, ¿no? Si yo entonces tengo que hacer una tomografía de pelvis para diagnosticar unidad de próstata, de pelvis, de cresta ilíaca, sínfisis púbica, se terminó para diagnosticar mi protocolo de tomografía de pelvis. Pero si yo estoy haciendo una tomografía de pelvis en posición de tratamiento, más allá de posicionarlo al paciente con los accesorios y la posición que corresponde, me voy a ir casi por debajo de los trocánter, ¿sí? Por debajo del trocánter menor, seguramente. Me animaría a decirte hasta, en algunos lugares lo hacen hasta el tercio casi medio del fémur, ¿sí? Y por arriba de crestas ilíacas tal vez 4 o 5 dedos más por encima. Entonces, esto hace que cuando después de ese procedimiento, el físico o el técnico dosimetrista que empieza a planificar tenga la dimensión de lo que hay por fuera del paciente, ¿sí? Eso es fundamental. Porque si yo solo localizo la próstata, la vejiga y el recto, nada más, como órganos de riesgo, como órgano irradial, y después el resto, ¿y por dónde voy a incidir? Y si estoy incidiendo por un lugar y me estoy llevando puesto algo, entonces, por eso esta tomografía tiene como la particularidad de tener el FOB ancho, ¿sí? Casi nosotros utilizamos el ancho de la camilla del tomógrafo, que es una camilla que superponemos y es una camilla plana, obviamente, ¿no? Obviamente. Y el largo también tenemos un protocolo, el cual, en caso de que sea un sistema nervioso central, agarramos casi toda la totalidad de la base de la máscara, por ejemplo, ¿sí? Tal vez para irradiar un cerebro vamos casi 10 centímetros por encima del cráneo y a mitad de esternón. Y vos decís, pero pará, vas a irradiar la hipófisis porque el paciente tiene un cráneo faringioma y estás haciendo una tomografía tan exagerada. Bueno, necesitamos después marcar todos los órganos a riesgo, ¿sí? Es fundamental. ¿Vamos bien hasta acá o no? Yo les estoy diciendo todo lo que tienen que saber, ¿sí? Se los tiro así como para que tengan un camino. Sí, vamos bien. Entonces después, está la otra después, ¿no? Está la otra de que vas a laburar, tal vez Domingo que está laburando me puede decir si está de acuerdo con lo que voy a decir o no, pero está la otra de que un técnico se pone a laburar en el búnker y tiene todo tan automatizado que no tiene idea el porqué de muchas cosas. Entonces, es fundamental saber de la planificación. No saber planificar porque tal vez no es el área que nos corresponde. En caso de que quieran que les corresponda esa área, tendrían que hacer el curso de dosimetría, ¿sí? Entrenarse un año para obtener un permiso y sentarse a planificar, ¿no? Siempre bajo la supervisión de un físico médico, que es el que va a estar siempre por arriba como jefe del departamento de física, ¿no? Ajá. Pero más allá que es una experiencia que está buena, esa, también el técnico, el que está de operador en el búnker, tiene que saber por qué se planifica de una manera, tiene que saber el porqué de un accesorio atenuador de las. Entonces acá aparecen todos los accesorios atenuadores de las, todos, colimador multiláminas, colimador primario, cerro Ver, Volvus, filtro en cuña, tanto física como dinámica. Todos esos accesorios los tenemos que conocer para darnos cuenta de que todo lo que se interpone, entre el paciente y los fotones van a ser atenuadores de las, pero son atenuadores de las que yo los pongo con un propósito.
Mi propósito de poner un atenuador de LAS en algún momento específico de la planificación es porque quiero que cumplan una función puntual. Pero si yo pongo un atenuador de LAS donde no está indicado, estoy alterando esas curvas de isodosis. ¿Sí? Entonces yo voy a generar, así como también si me olvido de ponerlo, voy a generar de que ese paciente en el PTB no reciba el 100% de la dosis, ¿sí? O que la dosis no sea homogénea, lo cual voy a tener que automáticamente hacerme cargo para poder transmitírselo y decirle al técnico físico, al físico, che, mirá, hoy hicimos un volumen mamario y nos olvidamos de poner el filtro en cuña. Nadie te va a pegar un tiro, el paciente no se va a morir, pero esas unidades que recibió de más, van a tener más días, ¿sí? Para distribuirlo en el resto de los días, en los días restantes que quedan del tratamiento, ¿sí? Exactamente. ¿Vamos bien hasta acá o no? Sí, sí, sí. Sí. Perfecto. Y después pensar, che, pará, bueno, ¿por qué están haciendo un cefálico? ¿Por qué están haciendo oblicuos? ¿Por qué el paciente lo tengo que posicionar en una parte de la camilla, la cual nosotros hoy en la actualidad tenemos dos equipos? Un Unique se llama, que es un acelerador lineal que solo emite fotones de SideMap y tiene 120 láminas, 120 hojitas multiláminas. ¿Se acuerda que esas láminas son de tuxteno y tienen motor independiente y con eso podemos conformar la salida del haz, ¿sí? Entonces, esas láminas pueden estar estáticas en algún tratamiento puntual, como un tratamiento 3D, incluso un tratamiento 2D que hagamos, pero si hago intensidad modulada o arcoterapia, que es intensidad modulada con un movimiento de gantry constante, esas láminas se van a estar moviendo constantemente para modular la dosis. Por eso se llama intensidad modulada. ¿Sí? Tengo que saber que cuando estoy haciendo intensidad modulada, cuando estoy poniendo unas multiláminas, las unidades de monitor van a ir de acuerdo al accesorio atenuador de las o al colimador que voy a tener específico. Entonces, si yo hoy no pongo un accesorio atenuador de las, esas unidades de monitor, ¿sí? esas unidades de monitor van a hacer que el paciente reciba más dosis de la dosis que tiene que recibir. Porque todo lo que se interponga entre el paciente y la salida del haz, insisto, es un atenuador. Eso implica que yo tenga que poner más unidades de monitor. Yo creo que llegaron a ver algo de esto, ¿no? O les estoy tirando toda esta bomba de golpe y están en bolas. Acá me pone Gisela como diciendo, no estoy en bola, pero tengo un poco de frío, dijo. Sí, mostraron algo de MRT, pero está bueno Pues eso que no. estás contando, Eh, para que se sepa que por ahí son muchas más altas las unidades monitoras. Perfecto. Escúchame, yo tal vez ahora voy a decir algo y tal vez me lo va a refinar un poco más, ya que te tengo acá domingo, tal vez refine un poco más esto. Nosotros en el hospital, hace muchos años, me sentó un físico y me dijo, mirá, en el acelerador lineal está estipulado que en un campo de 10 por 10, a isocentro sería a 1 metro de la salida del haz a este campo, una unidad de monitor es igual a 1 centigrays. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sería lo Entonces, ideal. una unidad de monitor sería igual a 1 centigrays, porque en realidad el grays, ¿sí? Es una unidad de medida que mide dosis absorbida en unidad de masa, por unidad de masa. Entonces yo al paciente en realidad, mejor dicho, el acelerador lineal emite fotones o electrones de alta energía, pero tengo que hablar de dosis, ¿sí? O de centigrays cuando el paciente ya recibe esa energía, ¿sí? Si no, Claro, no. claro. Hay que transformar, digamos, las unidades monitoras son cargas eléctricas.
Uy, perfecto. A ver cómo lo contás, contámelo domingo, dale. Que tal vez sacamos. ¿Qué Claro, pasó? ¿viste? Cuando vos haces dosimetría y esas cosas, en realidad lo que recolecta el electrómetro son cargas eléctricas, ¿sí? Después, mediante un programa ¿cómo es? De dosimetría, que tenemos todos los equipos, que todos los equipos tienen, ahí se va sacando, como vos dijiste, viste que un centigrade equivale a una unidad monitora en un campo 10 por 10. Perfecto. Entonces, a medida que crece este tamaño de campo, ¿sí? Un campo máximo en un acelerador lineal y sus centros de 40 por 40. Entonces, a medida que el tamaño de campo deja de ser de 10 por 10 para ser más grande, a medida que este tamaño de campo se achica, a medida que le pongo un atenuador de las, Va van variando a todo. pasar un montón de cosas las cuales van a hacer que para que ese campo reciba un centigrade, tal vez tenga que poner más unidades de monitor. ¿Sí? ¿Quedamos más o menos con esto o no? Sí, sí, Entonces, sí. ¿se imaginan en un tratamiento de intensidad modulada que constantemente tengo esas láminas que se interponen entre la salida del haz y el paciente? Van a tener una carga de monitor bastante grande, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que saber? Porque, ¿por qué llego a este cuento? Porque está bien, hoy estoy trabajando con un programa que se llama ARIA o puedo llegar a tener otro nombre, que es un sistema gerenciador, el cual me permite a mí cargar solo el nombre del paciente cuando ingresa al acelerador lineal. La secretaria ya le da la lista, a mí me aparece en una computadora, directamente pongo el nombre de Gachi González y automáticamente me salen todos los campos, ¿sí? Con todos los parámetros de la camilla que se adquirieron en el día 1. Y después voy, posiciono al paciente, coinciden los parámetros que me dijo el día 1 el tratamiento, coinciden con los parámetros donde yo posicioné al paciente, y cuando todo coincide, salgo y en la consola automáticamente se programan unidades de monitor, giro de gantry, giro de colimador, multiláminas. Entonces yo ahí tengo una suerte terrible de que no voy a cometer errores. Porque ¿cómo voy a cometer un error? O en realidad lo puedo cometer metiendo otro paciente, ¿sí? O el día 1 adquiriendo estos parámetros de manera errónea, ¿sí? Pero si no, es muy difícil. Pero ¿qué pasa? Llévame a un equipo que en la actualidad está lleno, no en la Argentina sí, está lleno de equipos, los cuales no tienen este sistema gerenciador, y yo un día voy distraído y me olvido de poner la cuña, o cargo mal las unidades de monitor, o cargo mal un giro de gantry, un giro de camilla. ¿Y qué pasa? Ahí no tengo ningún sistema que me diga, bueno, pará, estás cargando algo mal, no te voy a dejar irradiar. Entonces, este procedimiento sigue de largo y nos estamos mandando una cagada importante, ¿sí? Entonces, como método de seguridad, la radioterapia fue creciendo cuando se incorporan estos sistemas gerenciadores donde todo viaja a través de una red y es muy difícil de cometer un error. En realidad siempre hay errores, siempre hay accidentes, pero tal vez se minimizan mucho con un buen sistema gerenciador. Pero no nosotros, cuando vamos a manejar un auto, nunca vamos a manejar un Audi directamente. Tal vez te dan un Fiat 600, tal vez te dan un PM. Entonces, uno tiene que tener la conciencia de saber que mañana, cuando te toque laburar, tal vez no tengas este sistema gerenciador y tengas que mirar con lujo de detalle la planilla, que creo que Brenda les mostró una planilla de tratamiento, algo. Si no se las Sí, mostró, yo se las voy a mandar por mail, sí, mostró. donde cada columna es fundamental prestarle atención a cada columna, porque cada columna tiene giro de gantry, giro de colimador, giro de camilla, accesorio atenuador de las, me voy al otro campo, y así con un paciente que tal vez tiene 6 u 8 campos. Tengo que estar súper atento. Bueno, entonces,
una vez que ya sé, porque a ver, en realidad, esperen que no me fui a la banquina, vengo porque quiero saber de la planificación. Porque todo lo que hace el técnico físico o el físico en ese software con lujo de detalle es lo que hacemos nosotros después con el paciente. Tal cual, lo mismo que hace el físico en ese software, es lo mismo que hacemos nosotros con el paciente. A diferencia que nosotros sí vamos a irradiar, pero no deja de ser un tratamiento radiante la manera más concreta de ver una planificación en vivo y en directo. La planificación es un software en cual con muy buena definición, ¿sí? Con muy buena definición, puedo ver todo lo que puedo llegar a pasar en el tratamiento, ¿sí? ¿Qué puedo recibir más dosis? ¿Qué va a recibir menos dosis? ¿Cómo puedo atenuar algo? Pero después lo tengo que llevar a cabo, y a cabo lo voy a llevar como técnico operador en la consola. Por eso tengo que saber con certeza cómo lo posiciono, qué accesorio, qué va a interferir entre la salida de las... hay camillas, chicos, en la actualidad, donde todavía tienen partes que son más transparentes, se llama, ¿sí? Se llama a un material transparente aquel material que no absorbe energía, ¿no? Hay camillas las cuales tienen solo una parte más transparente que otras, entonces tengo que contemplar cómo voy a posicionar al paciente. Tal vez alguno de ustedes que en algún momento vino de Garrahan conmigo, en el equipo, en el otro equipo que tenemos, que la camilla no es toda de fibra de carbono, venía un paciente irradiar el cráneo, sacábamos una parte de la camilla y le dábamos vuelta. Venía un paciente a hacer una pelvis, sacábamos la camilla y le dábamos vuelta. Lo que queríamos lograr era, ¿sí?, que esta parte transparente no afecte la entrada, el ingreso del as. ¿Joya? Sí, joya. Y es Joya. un film plástico, transparente. Claro, está forrada, Gustavo, está forrada siempre como un contact, te diría. Exactamente. Sí, Sí, sí. sí, sí. Tal vez alguno Igual, tuvo la oportunidad de conocer una bomba de cobalto, Sí, ¿sí? yo con ese La equipo bomba de hace cobalto 27 años. era, ¿eh? Yo con ese equipo trabajé hace 27 años. ¿Con una bomba de cobalto? Con bomba de cobalto y con un acelerador Philly que Claro, tenía te esta acordate que la camilla. bomba de cobalto tenía el famoso encordado, chicos. Para Exactamente. ustedes, el encordado era un rectángulo que estaba como idem, como si fuese una raqueta de tenis, ¿sí? Todo bien tensa, donde el paciente, la zona que se quería irradiar tenía que estar colocada en ese encordado, porque si no el resto de la camilla te absorbía un montón, te absorbía un montón demasiado te absorbía. Sí, se trataba de que no coincida, que coincida, por ejemplo, si era la pelvis, en ese cuadrado, para que Perfecto. los rayos no influyan en ese tratamiento. Es verdad, así es. Y también hay bombas de cobalto en la actualidad. También se trabaja con bombas de cobalto. ¿Sí? Sí, Bueno, esto es un resumen de todo lo que tienen que saber, así en criollo, como un cuadro sinóptico, desde el comienzo hasta el fin. ¿Sí? Juan Pablo, Sí, igual está el técnico operador tiene mucha participación y siempre tiene que desconfiar, digamos que cualquiera puede errar, que los físicos se pueden equivocar, está perfecto. que el técnico simetrista, que se equivocan, todos nos equivocamos. Obvio que sí. Entonces es importante saber, viste, los stops, por más que vos tengas un sistema de software, como vos dijiste, que vos cargas todo, tenés que saber los campos, tenés que saber las dosis, tenés que... Perfecto, sí. Porque el técnico operador es el que realiza el tratamiento. Tal cual. Así que Así, tiene otro ojo y es muy importante que sepa todo. O sea, en realidad es el último lugar y es cuando empieza el tratamiento del paciente, así que es muy importante cuando que tal sepa. vez se termina realmente de llevar a cabo la cagada. ¿Sí? ¿Sí? Tal vez lo que se viene arrastrando, nosotros la terminamos de llevar a cabo la cagada. ¿Sí? Si no Claro. prestás atención.
¿sí? Ya que sos el último eslabón, y si se viene arrastrando algo, tú te lo llevas puesto, ¿sí? Sí, Y sí, sí. es difícil laburar en equipo, seamos sinceros, laburar en equipo cuesta un montón jugar al fútbol en equipo, todo lo que es en equipo, que significa todos tiremos a la par es difícil, ¿sí? Sí. Porque es difícil interactuar, ¿no? Tener 20 monos en un lugar de radioterapia y bueno, cada uno tiene su personalidad, entonces, pero eso no tiene que opacar que el producto final es uno, ¿no? Hacer un tratamiento como corresponde. Después el resto, más o menos, creo que se soluciona como adultos, ¿sí? Es la realidad. Y también tener presente que nosotros tenemos la posibilidad de laburar constantemente tal vez con médicos en el servicio, porque la franja horaria que tenemos de laburo hace que siempre haya un médico porque tienen más carga horaria, pero siempre que laburo en adultos también tengo que saber cuáles son las reacciones agudas que puedan provocar estos rayos, ¿sí? Porque es fundamental saber que hoy estoy irradiando a un paciente y tal vez esté sufriendo una reacción aguda que se complejice si justamente ese día lo vuelvo a irradiar, ¿sí? Entonces tal vez muchas veces hay que parar la pelota sabiendo que después, si no tengo un médico a mano, ¿sí? Porque se hizo tarde y tengo muchos pacientes, no importa, no tengo un médico a mano, pero considero que esta piel ya no se puede aguantar ni un día más y le vas a invitar al paciente que vaya a ver al otro día al médico, ¿sí? Como muchos te van a decir, vos no sos quien para suspenderlo, o por qué pasó, no creo que pase si es un equipo de laburo bastante copado, no creo que se llegue a esa instancia, o el paciente va muy mareado, o el paciente está con muchos vómitos y está casi deshidratado. Hay un montón de cosas que nosotros vamos a tener que frenar si no tenemos un médico al lado, ¿sí? Es la realidad. Más sabiendo que estoy irradiando constantemente un adulto el cual puede expresar lo que le pasa, y un día noto que desvaría un poco más, ¿sí? Que no está como está constantemente haciéndose el tratamiento, que sí realmente tiene cara de que le está pasando algo, sí, lo voy a tratar de provocar a llevarlo a que me diga qué le pasa, qué le pasa. Eso es fundamental y es empatía y pasa en cualquier lado, ¿no? Para ver qué hacemos, ¿no? Porque, insisto, tal vez 200 centígrados más, en un estado en el cual el paciente esté bastante delicado, cursando una reacción aguda, tal vez es un montón, ¿sí? Entonces, no suele pasar muy seguido que se llegue a esa instancia, pero puede llegar a pasar que uno se encuentre con un paciente así. ¿Estamos? Sí, estamos. Joya, Sí, joya. Buenísimo. Igual la radioterapia, les iba a mostrar un poco de radiación corporal total y empecé y me fui con todo lo que tienen que estudiar y me fui a la banquina, pero ya lo voy a llevar a eso igual, no, lo tengo cocinado, ya lo tengo preparado. Lo que le quería decir que igual, como dice Domingo, la responsabilidad que tiene uno, parece tal vez que es un poco rutinario el laburo, como todos los laburos. Creo que todos los laburos. Si sos colectivero, tal vez haga todo el día el mismo recorrido. Si sos verdulero, más o menos siempre vas a vender la misma verdura. Si sos radiólogo, siempre vas a ir a terapia, siempre vas a sacar placa de tórax, te va a venir algún accidental. Si haces radioterapia, tal vez en adulto vas a irradiar volumen mamario, volumen prostático, alguna otra patología, pero por más que parezca que sea rutinario, los pacientes no son todos iguales. Es la realidad. El volumen, tal vez un volumen mamario sea igual de Marta, de Juana, si tengo que irradiarlo en su totalidad. Bueno, pero Marta y Juana tal vez son distintas o están cursando la enfermedad de una manera distinta. Tal vez una está enojada, tal vez la otra está deprimida, y uno no tiene que ser ni psicólogo ni payaso, obviamente, pero sí tratar de ponerse un poco en el zapato del otro para que estos 30, 35 días, 25 días sean un poco más llevaderos, ¿sí? Porque es inevitable dejar de ver a un paciente que va a venir por 20, 25, 30, 35 días.
Entonces, me parece que hay que empezar a aguantar, y tal vez la palabra no es aguantar, sino la palabra es entender. Che, me mandaron a la mierda porque se atrasó y cuesta resolverlo, por un montón de factores, ¿sí? Como pasa en cualquier laburo, puede hacer que todo se demore, y hay una demora de 1, 2, 3 horas, muchas veces, se empiezan a juntar los pacientes, se enojan, y nada, se enojan y punto, ¿sí? Y tal vez haya que entenderlos, que están doloridos y están cansados de esperar. La idea sería irradiarlos ese día, ¿sí? Obviamente que si hay algo que se rompe y demora 1 o 2 días, sí se los va a suspender con anticipación. Pero el tratamiento radiante tiene que tener regularidad, tiene que tener regularidad. Entonces, si hoy hubo paro en el hospital, ¿sí? Pararon todos los servicios. No se hicieron cirugías, ¿sí? Salvo alguna cirugía de urgencia, pero no se hicieron cirugías programadas, las suspendieron. Todo se suspendió, menos los tratamientos radiantes. Nosotros tenemos 30 chicos en la actualidad irradiando y los irradiamos los 30. Tal vez para ir a acompañar al paro, que estábamos de acuerdo con el paro, de 5 personas nos quedábamos 3, 2 se iban un ratito al paro, después venían 2, y nos fuimos alternando. Pero miren si hoy suspendíamos a los pacientes por el paro. Viernes sin irradiarse, sábado, domingo y lunes feriados. 4 días, 4 días sin irradiarse, ¿sí? Entonces, es más probable que un paciente no responda al tratamiento o recaiga su enfermedad si yo interrumpo el tratamiento, porque a nivel biológico es fundamental continuarlo, ¿sí? Ya sea hiperfraccionado o hipofraccionado, con una finalidad. Hay que respetar esa finalidad. Se suspende en caso de que sea algo que realmente haya que suspenderlo. Voy a dar otro ejemplo que nos pasó hoy. Un paciente que se empezó a irradiar un sistema nervioso central y hizo una varicela hemorrágica. Son muy contagiosas, el paciente aparte está muy fastidioso y corre riesgo el resto de contagiarse, ¿sí? Entonces, a este paciente se le irradiaron 5 días y hay que suspenderlos por 10 días. Entonces, no hay tantos escritos donde digan, bueno, cuando retome, ¿qué pasa con esos días que hizo? ¿Qué pasa con esos días que suspendió? El médico y el físico se juntan, leen material moderno, hacen interconsultas, siempre se está interconectado con varias personas, ¿no? Para ver si hay que darle algunos días de más, ¿sí? Para compensar esta falta de tratamiento que fue inevitable, ¿sí? Diego, estás tomando mate, ¿no? Estás tomando mate en el sillón, un jugador, Dieguito, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Diego? Bien. Bien, bien. Acá de Bien, cumpleaños. parezco una radio yo hablando. Diego está así, tomando mate, y este taca, 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 es la M, es la radio AM. Full. A full, sí. Hace mucho que no hablaba, aparte, bueno. Así es. No, por favor. Bueno, entonces, el fin de esta capacitación, a ver, porque también esto también no te quería hablar y ya me voy a irradiación corporal total, lo juro. Es el cumple, dijo. ¿El cumple? Diego, ¿es tu cumple? ¡Ey, feliz cumpleaños! Recién lo leí y no te había escuchado. ¡Qué buenísimo! ¿Te vas a comer algo rico hoy o no? No, programamos para el domingo. Ah, porque el lunes es feriado, está bien, el lunes es feriado. Yo estoy en la ¿Vos sos capital de de dónde? Misiones. De Misiones. De Misiones. Sí, estoy en la capital y ahora me vine al interior a la casa de mi viejo. Buenísimo. ¿Y ahí pueden hacer algunas reuniones más o menos potables de 10, No, acá 15 la personas? familia nomás. La familia. Sí, No te hagas una fiesta clandestina de 200 personas
que vas en cana, ¿eh? Tené cuidado. Olvídate. Claro, sí, sí, es un tema ese. Bueno, Sí, pasala lindo, ¿sabes? No, gracias. por favor. Creo que el final, más allá de todo esto que estoy contando, creo que va a tener esta modalidad, ¿sí? Plantar alguna patología específica para que ustedes puedan hacer el recorrido o imaginársela y poder hacerle el tratamiento, ¿sí? No tenemos muchas opciones por virtualidad, salvo que mañana se levante el OK y podamos rendir en el instituto, salvo aquellos que viven afuera, ¿sí? Pero si no, creo que esta va a ser la modalidad, así que llegado al caso, el viernes anterior al final, vamos a tener como una charla general de repaso, haciendo un simulacro de examen para poder sacar un poco a aquel que tenga un poco de miedo, de que se relaje un poco y que lo pueda disfrutar. Porque en este caso, ¿saben cuándo se disfruta el examen? Cuando ustedes ya leyeron, ¿sí? Y podemos debatir algo todos juntos. Si sabemos todo de lo que estamos hablando. Ahí podemos darle un buen fruto al examen, ¿sí? Si no, tal vez uno está hablando de algo, Carla, te pones a hablar de algo de tu trabajo, porque yo no caso en fútbol, y te tengo que decir sí con la cabeza, no entiendo nada. Pero si me explicás qué haces y yo lo puedo leer, tal vez podemos empezar a debatir algunas cosas. Acá en Capital, no sé afuera, en la provincia, los lugares donde se trabaja en radioterapia, que tal vez no se los dije en algún momento, son algunos muy pequeños públicos y el resto de la radioterapia es privada. La radioterapia acá es VID, Centro Médico, y Mevaterapia, son los dueños de la radioterapia, ¿sí? Habrá algún que otro grupo más chico con algún que otro, pero casi todos son o VID o Mevaterapia. Vas a ir a laburar ahí. Y cuando vas a laburar ahí, ¿qué te dicen? ¿Hiciste la capacitación de radioterapia de 4 meses? No, qué cagada, no la hiciste. ¿Y por qué te dicen eso ahora? Pero no porque vas a hacer un máster, porque cuando ingresás a laburar, ¿sí? Al menos ya tenés un poco más de conocimientos, ¿sí? Como para poder insertarte mucho más rápido en el equipo de laburo. Imagínate si vas y estás laburando y te dicen, che, pasame el bolus. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Pasame un filtro en cuña de 15. ¿Qué? Entonces, para evitar, creo que todo eso y concientizar un poco más, hace unos cuantos años sale, a medida que en la carrera de radiología y en la licenciatura como materia aparece la radioterapia, también aparece el curso de capacitación para entrenarse un poco más. La finalidad siempre de este curso, desde el día 1 que lo damos en Atro, es lo maravilloso que es el campo práctico, ¿sí? Lamentablemente el campo práctico hoy no lo tenemos por el COVID, ¿sí? Pero el campo práctico creo que es la vedette del curso, ¿sí? Ahí viene el campo práctico, menos mal, porque yo voy y hablo, va Brenda, habla, va Luisito y habla, pero llévame a practicar, flaco. Y bueno, y este curso sí tiene buenos campos prácticos, que tal vez cuando habiliten, hablamos con Nami, van a tener la posibilidad de quien que esté interesado en reubicarse e ir a hacer una pasantía, por más que haya ya terminado el curso, porque esa es la idea, ¿sí? De que toda esta teoría que están adquiriendo después la puedan hacer real en algún momento. Si no, se agarran un libro de radioterapia, se ponen a leer y ya está, y tal vez creo que lo explican mejor que nosotros el libro, porque el flaco escribió un libro, ¿sí? Que inventa nadie inventó nada, eso seguro, de los de ahora, todo viene de antes. Bueno, pero esa es la finalidad del curso, que ustedes tengan un poco más de conciencia en cuanto a qué están realizando, qué van a realizar, ¿sí? A diferencia de lo que es un poco el diagnóstico. Y el compromiso que tiene uno, y cómo podés, dentro de un servicio de radioterapia, especializarte un poco más si tenés lugar, si te gusta, y te dan la oportunidad de hacer dosimetría e irte un poquitito más
al departamento de física, o si tenés la posibilidad de instalarte un poco más en el tomo simulador, ¿sí? O simplemente quedarte en el equipo de tratamiento. Tenés esas posibilidades. No va a haber, me lo va a decir Domingo, no va a haber 20 técnicos dosimetristas, pero tampoco hay 20 que quieran estudiar dosimetría. Es la realidad. Son muy pocos, porque tenés que hacer el curso de dosimetría. ¿Eh? Números, 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 números y números, ¿sí? Y vos decís, y me voy a sentar en el planificador después y puteé 2 meses con tantos números, pero siempre digo lo mismo, todo lo que en algún momento te dieron y se aprendió en algún momento son ejercicios que se llevan a cabo, ¿sí? Tal vez no se lleven a cabo con la fórmula que te la dieron, pero sí tienes que llevar a cabo un pensamiento, un ejercicio mental para llegar a un algo final, es así. Sirve mucho. Sirve mucho, te abre la capocha. Te abre la capocha. Profe, Sí, ¿le puedo hacer una consulta? pero las consultas, no sé si viste el chat que se están abonando hoy. No, ¿cómo que no? Igual Vos más sos allá, Maggie Sosa. sí, Sí, soy yo. Más allá de que ahora nos tomen, digamos, todo lo que ya sea teórico, ¿no? sí. Igual para cerrar todo tipo de conceptos y todo, lo vamos a saber en el momento que vayamos a las prácticas. Porque creo que es Obvio. en el momento donde te terminás de hacer y de si te gusta o no, por más que vos sepas a rajatabla todo lo que ya sea teórico y lo esencial, ¿no? Tal cual, Maggie. Los grandes pedagogos dicen que así se adquiere el conocimiento, de varias formas. Una forma es esta. Meto teoría, 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 y cuando llego a la práctica digo, wow, loco, ¿era esto? Buenísimo. Y se me viene todo, o al revés. Tengo práctica, 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 en algún lugar específico. Hay gente tal vez que labura hace 15 años de radioterapia y hay un montón de conceptos que no los tienen todavía incorporados, porque nunca tuvieron la posibilidad de sentarse a leerlos, a que se los expliquen, ¿sí? Y ahí pasa al revés también. Pero de las dos maneras tenés que hacer un engranaje en esto que se llama teórico-práctico, es fundamental. Si vos estarías estudiando filosofía, tal vez con la teoría andamos bien, ¿sí? Porque la filosofía es todo más abstracto y nada, vos pensás de una manera, yo pienso de otra, Dieguito piensa de otra, Tamara de otra, entonces podemos debatir horas conceptos. Acá no hay mucho para debatir. La teoría de una manera y se aplica de otra manera. Tal vez haya alguna forma específica que use cada servicio para aplicarla, pero creo que acá y en la China la radioterapia con electrones y fotones es la misma, ¿sí? Pero necesito ir a practicar para poder hacer este cierre. Sí, porque yo cuando cursé la carrera de radiología, yo iba a las prácticas en el ROFO con Sí, Sergio Diana. sí. Y también, capaz que yo me imaginaba de una forma, ponerle cuando los entrás o directamente el equipo y cuando estás ahí es totalmente diferente de lo que uno te lo enseñan tipo todo teórico, es todo diferente. Tal cual, sí. Sí, en realidad no es diferente. Tal vez vos te lo imaginaste diferente, ¿sí? Cuando me dijeron, el tubo de rayos X es una columna que está guiada por un riel en el techo con una viga y sale un brazo, cuando empecé a estudiar a los 20 años, 19 años, y yo me pensé que me están hablando de la NASA. Y cuando fui a ver un tubo de rayo nada, era una boludez, era 3 fierros de mierda con un tubo de rayo. ¿Sí? Pero cuando me lo explicaron, dije, wow, loco, ¿me entrará esto en la cabeza? Y me entró. Hace 24 años que laburo. Pero bueno, es así. Después hay que fijar esos conceptos. ¿Tienen alguna otra pregunta y nos vamos a irradiación corporal total? O fui muy claro o están al horno. Vamos. Cuando pase todo esto, ¿vamos a tener una posibilidad, Gisela Sosa? Obvio que sí. De mi parte, la posibilidad de entrar al Garrahan la van a tener cuando pase, no cuando pase, cuando se regularice, no sé cuándo va a pasar,
pero cuando se regularice y tal vez vacunen a la gente de la salud y se abran un poquito más las puertas, obviamente que van a poder concurrir conmigo al hospital, y por hecho voy a pautar visitas algunos días específicos guiadas, invitando a los alumnos para que vengan a conocer el servicio, primero sin pacientes, ¿sí? Y después con pacientes, que es otra cosa. Pero primero siempre tengo la misma modalidad de tratar de que conozcan el servicio y los equipos y cómo se mueve cada uno de ellos sin los pacientes. Me parece que está un poco más bueno, se puede practicar, se pueden poner cuñas, se puede tocar el material que necesitamos. Y después cuando ya viene el paciente nos dedicamos a ver qué le estamos haciendo al paciente. ¿Sí? Siempre los separo de esa manera, de mi parte. Si tienen que venir un día igual y ver todo de una, no hay problema tampoco. Pero tal vez cuesta un poco más explicar porque un filtro en cuña en un ángulo específico sin el paciente que con el paciente que no tenemos que ir porque tiene una máscara, porque es menor, porque es chico, laburo en Garrahan, entonces es chico, tratamos de hacerlo un poco más rápido. Joya. Bueno, creo que me estaría yendo a irradiación corporal total, ¿eh? Vamos. Tuc, tuc. Ahí se estarán dando. ¿Se ve bien, chicos? Sí, perfecto. Perfecto. A ver. Esta diapositiva la puso Yasmín, ¿sí? Es una diapositiva que la tenemos de la Asociación del Instituto Nacional del Cáncer, ¿sí? Es actual. Esta es del año pasado. Donde ella les contó que en primer lugar está la leucemia. Hacemos un repaso rápido. La leucemia es un tumor hematológico, también conocido como un tumor líquido, ¿no? Hematológico, sí, que está en la sangre, que en este caso la leucemia se forma, es el famoso cáncer en la médula ósea, ¿sí? Como también los linfomas, que son primos hermanos de la leucemia, que son tumores hematológicos. Después, el resto de los tumores son todos tumores sólidos. Entonces, cada vez que tengo una leucemia, un linfoma, mi primer tratamiento va a ser quimioterapia, pues estoy hablando de un tumor que está corriendo por la linfa o por el torrente sanguíneo, entonces necesito sí o sí hacerle quimioterapia. Y en algunos casos, ¿sí? Van a recibir radioterapia. Tanto en el linfoma como en algún sitio de compromiso inicial, como tanto en la leucemia de manera profiláctica, que ahora se los muestro, o una irradiación corporal total para generar una anaplasia medular. Después el resto de todos los tumores, tanto como los tumores de adultos, siempre la idea es operarlos, ¿no? Sacarlos. Y una vez que se sacan, lo que nosotros tenemos cocinado como radioterapia es irradiar ahí donde estuvo viviendo el tumor, ¿sí? La fosa o el lecho tumoral, llamarlo. Pero hay veces que no se puede sacar el tumor porque el tumor está comprometiendo alguna zona de interés y tal vez no haya otro tratamiento que hacer que radioterapia, como con todos los tumores de tronco cefálico, que solo se hace corticoterapia, corticoides, por administración oral y aparte radioterapia, porque no se puede operar adentro del tronco, porque el postquirúrgico tal vez cueste más que lo que es el tumor en sí, se llevaría puesto al paciente, pero después sí hay tumores que son grandes y nosotros le hacemos radioterapia para reducir el tamaño, o en caso de adultos se les hace braquiterapia para reducir el tamaño y que sean operables, ¿sí? Si hay un paciente que tiene un tumor de útero de un tamaño de una pelota de fútbol, que parece que soy exagerado, pero suele pasar, ¿sí? Porque se diagnostican tarde o porque el paciente le cuesta ir a hacerse cargo de que tiene síntomas, ¿sí? Ya se me va a pasar y ya se me va a pasar, y se encuentra con un tumor de un tamaño muy grande, y para achicarlo, para reducir su tamaño y que después sea quirúrgico,
tal vez se le hace radioterapia. Esta es la famosa radioterapia prequirúrgica, y después tenemos la posquirúrgica, la que le hacemos posterior a la cirugía. Bueno, la leucemia, control ya muy rápido, yo les cuento, es la proliferación excesiva de glóbulos blancos, ¿sí? Los glóbulos blancos crecen y crecen y crecen y crecen, ¿y qué pasa? Empiezan a empujar al resto, y ahí se genera la neoplasia, ¿sí? Porque no se mueren, no se mueren. Se reproducen tan rápido y constantemente que no se mueren. Se diagnostican, los síntomas son muy parecidos a los síntomas que tiene un chico en edad de crecimiento, ¿no? El dolor óseo, fiebre. Hoy si tenés fiebre igual tenés COVID, ¿no? Para cualquiera. Palidez, Juan púrpura, que es algo específico, ¿sí? Es como el atrapamiento de la sangre a nivel subcutáneo, parece como si fuese un chupón, ¿sí? Un chupón, hablo de esos besos que se daban en el cuello y quedaban con marcas esos cuellos, es muy parecido a simple vista a un chupón fresco, la púrpura, ¿sí? Y también obviamente va acompañado con un examen físico. El examen físico para terminar de diagnosticar al paciente, ¿sí? Por eso es fundamental hacerle no solo al paciente, llevarlo al pediatra, que lo examine para ver si tiene el vaso, el hígado, ¿sí? Aumentado de tamaño, si tiene ganglios en alguna zona específica, más allá de los laboratorios, y también hacer la famosa punción ósea para definir si tengo una leucemia. ¿Qué mejor que hacer una punción ósea para ver qué le está pasando a esta célula madre de la sangre que genera glóbulos rojos, blancos y plaquetas, para darme cuenta que está alterada? Y también se hacen punciones de líquido cefalorraquídeo para ver si esta leucemia se extiende al sistema nervioso central. ¿Sí? ¿Cuándo empezamos a hacer radioterapia? La radioterapia se llama radioterapia profiláctica y se hace en pacientes de alto riesgo que no se van a trasplantar y que sean mayores de 1 año. Se van a irradiar, los que hacen radioterapia no quiero que me lo digan, pero los que no hacen radioterapia, cuando hablo de que se van a irradiar chicos mayores a 1 año con 12.6 grays, 12.6, ¿cuántos centigrays son? Les dejo la pregunta, para que me la contesten. El protocolo dice, hay que irradiar al paciente de alto riesgo que no se va a trasplantar, que es mayor de 1 año, como radioterapia profiláctica con 12.6 Gray. Yo digo, ¿Gray? Sí. Ah, pero yo siempre uso la palabra centigrays. Pero es lo mismo, sí, es una unidad de medida. ¿Sí? La estoy pasando a centigrays. Le tendré que agregar algo. ¿Alguien sabe de 12.6 cuántos centigrays son? Y si vamos por el sistema métrico debe ser 1260. El que me dijo eso es un fenómeno. Claro, tal cual. Entonces, 1260 centigrays, vamos a irradiar a este paciente con 180 centigrays por día. ¿Cuántos días va a venir el paciente? Tengo que hacer 1260 dividido 180. Me va a dar la suma de 7 días. Ya me está pidiendo mucho. 7 días. Entonces, 180 más 180 más 180, en 7 días de 180 centígrados, llego a 1260 centígrados. Y vale decir que a este paciente le vamos a decir, mirá, Juancito, empezás este lunes, vas a venir toda esta semana, y te van a quedar lunes y martes de la otra semana y vas a terminar. ¿Por qué se llama radioterapia profiláctica? Eso lo quiero salvar. La radioterapia profiláctica se hace porque la quimioterapia que se le administra al paciente con la leucemia linfoblástica aguda no traspasa la barrera hematoencefálica del sistema nervioso. Entonces,
como esa quimioterapia no llega al sistema nervioso, a la barrera hematoencefálica, ahí por donde circula el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Y el líquido cefalorraquídeo que sobra va al seno venoso, ahí es donde vamos a irradiar. Entonces, se va a irradiar todo el cráneo hasta cervical 2. Todo el cráneo hasta cervical 2. Si irradio todo el cráneo hasta cervical 2, ahí por donde circula el líquido cefalorraquídeo, ¿qué tendré que proteger? Y los órganos, por ejemplo, esófago, tiroides. Cristalino. Perfecto, chicos, todo lo que están nombrando es el macizo facial. Tengo que proteger todo el macizo facial, porque por ahí no circula el líquido cefalorraquídeo. Entonces, eso es lo que tengo que proteger. ¿Con qué lo protegerían el macizo facial? Con plomo. Con Cerroven, perfecto, Exacto. que es una aleación de metales. ¿Con qué otra cosa más? Multilámina. Con un multilámina, que es un colimador, el cual me va a servir para conformar y delimitar mi campo de tratamiento con mejor detalle. Entonces, hago radioterapia en un paciente que tiene leucemia en todo el cráneo hasta cervical 2, ¿cuándo? Es un paciente de alto riesgo que no se va a trasplantar y es mayor de un año. ¿Sí? Pero voy a aumentar esa dosis cuando el chico es mayor de un año y tiene compromiso en el sistema nervioso central. ¿Qué pasa? Cuando lo diagnosticamos, dijimos que este paciente hay que hacerle una punción de líquido cefalorraquídeo. Si este paciente tiene compromiso del sistema nervioso central, más allá de la quimioterapia, va a venir al servicio de radioterapia a irradiar el sistema nervioso central. Si tiene entre 1 y 2 años, va a irradiar con 1260 centigrados, y si tiene más de 2 años va a irradiar con 1800 centigrados. Esto equivale a que venga 10 días y esto equivale a que venga 7 días. ¿Quedó claro por qué viene un paciente con leucemia, radioterapia y irradiarse el cráneo? Sí, Juan Pablo. Perfecto. Fenómenos. Si el paciente no responde a los tratamientos convencionales como la quimioterapia, la radioterapia de manera profiláctica o con compromiso del sistema nervioso central, es una leucemia que suele mantenerse activa, el paciente le van a tener que hacer el famoso y conocido trasplante de médula ósea. Como dijo Yasmín, y lo vuelvo a repetir, no todos los pacientes que se hacen trasplante de médula ósea van a hacer irradiación corporal total, también conocida como TBI, las siglas en inglés, pero sí algunos pacientes van a hacer irradiación corporal total. ¿Sí? El objetivo es, como dijimos, tanto con la quimio y la radioterapia, es destruir las células neoplásicas, inmunodeprimir a este paciente para que pueda recibir la médula del donante. Acá les quiero salvar una cosa. Si alguno de nosotros es donante de médula ósea, entras en un banco mundial de donante de donante de médula ósea. Y resulta que un italiano necesita hacerse un trasplante de médula ósea y yo soy compatible, porque entras en el banco de compatibilidad y se dieron cuenta que el único compatible pues no tiene familia o ninguno de la familia tiene compatibilidad, me llaman a mí. Bueno, a este chico en Italia lo van a tener que empezar a condicionar con la quimio y con la radioterapia, teniendo en cuenta cuándo a mí me van a hacer la extracción de médula ósea, cuánto va a tardar en llegar la médula ósea a Italia hasta el paciente. ¿Sí? Entonces, tanto como suene un trasplante de hígado, un trasplante de riñón, un trasplante de cualquier órgano, también así suena el trasplante de médula ósea. Yo necesito tener la médula ósea o saber que me va a llegar la médula ósea el día que al paciente le hice la quimio y la radioterapia
y le voy a poder hacer. Porque si le hago la quimio y la radioterapia y no me llega a la médula ósea, el paciente está inmunodeprimido y se muere. ¿Queda también esto o no? Y el fin de hacer este tratamiento, obviamente, más allá de inmunodeprimir al paciente y de generar una aplasia medular, ¿sí? Hay que tener en cuenta que hay que distribuir desde la cabeza hasta el dedo gordo del pie una dosis homogénea, ¿sí? Una dosis homogénea significa que todos tienen que recibir la misma dosis. Pero ¿cómo va a recibir la misma dosis? Che, tiene que venir 3 días el paciente con una dosis total del protocolo que usamos nosotros de 1200 centigrados, vale decir que el paciente va a irradiarse por día 400 centigrados. En 3 días termina el tratamiento. Algo que yo una vez le pregunté a un papá. Che, papá, pará, se está haciendo estos 3 días de tratamiento y después ya se trasplanta. Dijo, no. Hace 3 días de radioterapia, 2 días de quimioterapia y al día 6 se trasplanta. Entonces, fíjense, 5 días de tratamiento intensivo, 3 días de radioterapia, termina con nosotros, hace 2 días de quimio intensa y ahí hace al día número 6 el trasplante de médula ósea, que es a través de una transfusión de sangre, ¿no? Bueno, este tratamiento se hace hiperfraccionado, no porque sean 3 días, sino porque en el día estos 400 centigrados se van a dividir en 200 centigrados a la mañana y después de generar un recambio celular a las 5 horas, ¿sí? Va a recibir los otros 200 centigrados, teniendo en cuenta que el pulmón no puede exceder los 1100 centigrados. Ya me encuentro con el primer quilombo, en realidad más del primer quilombo. El segundo o el tercero. Primero que el cuerpo, la cabeza, el cuello, los pulmones, la pelvis, los miembros inferiores, no tienen ni el mismo espesor ni la misma densidad. No solo que me entero de eso, que si no me entero que el pulmón no puede recibir más de 1100 centigrados. Entonces, acá hay un cuadro, para que tengan presente, acá le puse hiperfraccionamiento 3×2, donde dice que cómo se va a radiar, ¿no? Una mañana, un lateral derecho, un lateral izquierdo, hizo 200 centigrados, va a venir al mediodía, después de las 5 horas va a ser 100 centigrados por un lateral, 100 por el otro, va a ser 200 centigrados, va a ser el total de 400 centigrados. ¿Qué pasa cuando ya le di 400 centigrados al paciente? Lo más probable es que empiece con todas las reacciones agudas. Prurito, picazón constante en todo el cuerpo. Náuseas, somnolencia, porque es mucha dosis, le estoy dando en todo el cuerpo. Ahora vamos a ver cómo atenuamos esta dosis o cómo homogenizamos la dosis. Pero es mucha dosis. Pero igualmente nos quedamos tranquilos, porque estos pacientes están internados en lo que se llama TMO, trasplante de médula ósea. No va a venir un paciente y le vamos a dar tanta dosis. Va a quedar inmunodeprimido y le vamos a decir, tomate el tren San Martín negro y andar de tu casa y volver al mediodía. No, tienen que estar inmunodeprimidos los pacientes. Y como están inmunodeprimidos por la medicación y por su enfermedad, requieren que estén internados y dispuestos a que bajen a la hora que le decimos al servicio de radioterapia para no discontinuar este tratamiento. Nosotros lo hacemos con este acelerador lineal, es un Unique de Cymer, que acá les quiero contar una cosa. Se ve la flecha, ¿no? De la salida del haz, voy a ponerlo acá dentro de este cabezal gantry del gantry, de la salida del haz a los láseres, que se ven acá, un láser y acá se ve el otro láser, ¿sí? Si subiría la camilla, de la salida del haz al metro, tengo un tamaño máximo de 40 por 40. Pero resulta que este chico mide 1,30 m. ¿Cómo hago para irradiarlo? Hay varios sistemas. Hay lugares donde corren la camilla y al paciente lo acuestan en el piso con unas colchonetas al vacío llamado backlog, ¿sí? Salió hace mucho este método de posición y de radiación, es de Francia, y varios lugares privados lo utilizan en adultos, irradiando así con el paciente en el piso, no que lo tiran al piso así nomás, ¿no? Lo acuestan en el piso con el backlog, con el colchón al vacío,
y hacen en mi campo, ¿sí? Mitad de cuerpo con terapia en arco, ¿sí? Es una metodología. Nosotros hacemos que este gantry gire a 90 grados y que este campo, que era de 40 por 40 el máximo, cuando se refleja a esta pared, hace un campo de 1,60 m. Entonces, ese campo lumínico de 1,60 m es ese campo que yo voy a tener que tener presente para que el paciente entre dentro de ese campo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Para eso lo acostamos en una camilla. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Igual las charlas encima quedan grabadas. Semejante hospital, semejante equipo, hay equipo más moderno igual, ¿no? Semejante equipo, y tenemos una camilla, no saben lo que es la camilla, chicos. No es que se destarta, ¿no? Pero es una camilla made in, improvisada por varios de nosotros, ¿sí? Yo colaboré mucho con lo físico para poder poner una cosa arriba de la otra, de la otra, de la otra, para poder llegar a que los chicos siempre los acostamos. En este caso, este paciente entra en este campo lumínico impecable, impecable. Pero si no entraría, lo tendríamos que semicientar, sacamos esto telgopor, la camilla esta la podemos rebatir hacia adelante, dejándola angulada, y el paciente se semicienta con las rodillas más flexionadas, y de esa manera entra en el campo lumínico. Acá obviamente nos damos cuenta que el colimador, ¿sí?, está rotado. ¿Cuánto está rotado? 315 grados. Si el colimador estaría a 90, a 270 o a 0, el campo sería un cuadrado, ¿sí? Un cuadrado. Pero para ganarle un poco más en estos extremos, se rota el colimador. Entonces, el tamaño de campo que nos da es de 1,60 m. Todo chico, toda crianza menor a 1,60 m entra acostado. Y cuando entra acostado le ponemos una polla cabeza, le atamos los brazos, y los brazos los ponemos acá con unas bolsas de arroz, ¿sí? Con unas bolsas de arroz que equivalen al tejido humano, la misma densidad que el tejido humano. ¿Por qué lo gritaba, no? Pero los brazos acá ya están haciendo de atenuador para que estos pulmones, como tienen que recibir 1100 centigrados, ya empecemos a jugar con el posicionamiento del paciente. Al poner los brazos ahí, ya estamos atenuando un poco la dosis que va a recibir el pulmón. Este va a ser nuestro punto de interés, que es el punto más grueso, que es a la altura de la pelvis, a la altura de, mejor dicho, de las caderas, ¿sí?, la parte más ancha del paciente, con más espesor. Y después lo que vamos a hacer es atar con velcro los miembros inferiores, y en estos huecos que quedan acá, que son huecos anatómicos, obviamente, entre las piernas, tal vez también entre los muslos, lo que vamos a poner es el bolus. El bolus, ¿se acuerdan que es un material equivalente al tejido humano? Y lo ponemos en zonas irregulares del cuerpo. También se utiliza para elevar la dosis en piel. En este caso lo ponemos para que el paciente quede más cilíndrico. Acá hay otra foto para que chusmeen. Miren que no tenemos. En la otra foto parecía que no tenemos campo de tratamiento de sobra, y miren que tenemos, ¿eh? Esto también le vamos a meter alguna palabrita más, ¿sí? Hay curvas de isodosis en la pared de entre el 95 y el 100. Tratemos que estén en la curva de isodosis que reciba entre el 95 y el 100% de la dosis, ¿no? Acá tenemos otro plano, donde se ve esta camilla que vino de EUU, Estados Unidos. Y esto es lo que queremos hacer. A ver, nosotros para irradiar un paciente tiene varias densidades, varios espesores, pero lo tenemos que irradiar de manera homogénea. Para eso tenemos que contemplar que el paciente es esta figura geométrica, ¿sí? Y para hacer eso hay que poner compensadores de aluminio en la salida del haz. Ahí donde faltan espesor tanto como en la cabeza, en los miembros inferiores y en los pulmones. Entonces, viene uno de los físicos con nosotros, un médico, lo posicionamos,
con el espesor. Una vez que ya está posicionado, tomamos imágenes para poder repetir esa posición, anotamos en una carpeta qué accesorio inmovilizador lleva, dónde le pusimos un bolus, si se lo pusimos doblado en 4, en 2, si es de 0,5, si es de 1, todo tiene que estar anotado. Si los miembros inferiores van extendidos, si los brazos están al costado del cuerpo para atenuar y las manos en el hueco que quedan entre los fémures, ¿sí? Y se mide todo esto y se pasa a un programa donde alguno de los chicos de física, siempre es uno de los becarios que se encarga de esto, si no es técnico físico, se encarga de sacar de qué medida tienen que ser los compensadores, para que estos compensadores se manden a hacer un matricero. Tenemos un matricero donde 2, 3, 4 días antes que medimos al paciente, le llevamos estas medidas o se las pasamos por mail, ¿sí? Y después cualquiera de nosotros va a buscar los compensadores. Estos compensadores se van a colocar, acá se ve en este esquema que de la rodilla para abajo tengo menos espesor, necesito compensar más al paciente con este compensador. Al pulmón le voy a poner compensador porque compensador más brazo, no me voy a exceder de la dosis que requiere. Y acá también en el cuello hay más para compensar y le puse más compensador. Estos compensadores, que son de esta manera, de aluminio, acá están igual casi que el dibujo, miren, se van a colocar a la salida del as, ¿sí? Los coloca el médico a la salida del as, nosotros lo ayudamos en el momento del procedimiento, se coloca con cinta esconchi, como decía mi abuela, se pega, porque este compensador se va a visualizar el campo lumínico en el paciente, y estos compensadores van a opacar ese campo lumínico, y es donde se van a poner bien los compensadores con cinta. Lo cual, después del primer día, el paciente va a quedar dibujado con una fibra, sabiendo que todos los días el compensador tiene que ir de una zona, de un lugar determinado al otro. Pero pará, me estás diciendo que le ponés el compensador y que lo acostás, pero ¿cómo sé que va a recibir la dosis pareja este paciente? Para eso se usan estos diodos, ¿sí? Que son unas cámaras chicas. Tal vez después les puedo contar un poco más domingo con lujo de detalle. Yo se los cuento como el barrio y domingo después se los cuento con lujo de detalle. Estos diodos tienen la que se llama dosimetría en vivo, se ponen en algunos puntos de interés, como acá, en algunos puntos de interés, constantemente vos estás irradiando, y cuando terminamos de irradiar, chicos, el primer lateral que les dije, con 100 centigrados, ¿sí? El físico va y va a medir a ver si en todos esos puntos donde puso los diodos, ¿sí? Estas camaritas, todos estos puntos de interés recibió la misma dosis. Si recibió la misma dosis, más o menos un porcentaje mínimo que se especula, está todo bien, pero si no recibió la misma dosis, vamos a tener que saber si hay que ponerle más compensador o sacarle más compensador. Vale decir que si no recibe la misma dosis, hay que o le pusimos mucho compensador o le falta compensador. ¿Por qué se hace el primer día, el segundo, el tercero? Porque estos errores se van a modificar para la aplicación siguiente, constantemente. Sin diodos, sin cámaras, sin ningún método que supervise la dosis que está recibiendo ese paciente, no hay manera de hacer una irradiación corporal total. Sería irradiar un paciente a ciegas, ¿sí? Con el fin de que le puedes hacer un daño increíble, ¿sí? Un daño increíble. Entonces, si no tengo cámaras, si no tengo diodos, me voy a mi casa, no irradio a nadie. Van colocados, tal vez a la mañana se colocan en estos puntos de interés, si da la dosis homogénea en estos puntos de interés, tal vez después se baja el cuello, el del pulmón siga quedando porque es una zona muy de interés, se baja a mitad de pierna, se ponga un diodo en los deditos del pie, con el fin, siempre digo lo mismo, de que este paciente reciba 1200 centigrados en todo el cuerpo, salvando 1100 en el pulmón. Obviamente que tenemos que tener, así como hoy nos vestimos para irradiar o atender a un paciente con COVID, casi siempre
no tal vez tan exagerado, pero con barbijo, camisolín y guantes y botas, tenemos que atender a un paciente que se esté irradiando un TBI, porque sabemos que está inmunodeprimido y nosotros venimos de la calle y tal vez podemos llevar a contagiarle algo, ¿sí? Bueno. ¿Qué onda? ¿Están despiertos? Sí. Sí, Estoy aprendiendo con vos, Juan Pablo, porque nunca vi eso. Ah, bueno, yo le voy a, tal cual la charla, tal cual como no se le ve la cara al chico, la paso a PDF y se la subo para que la tengan, ¿sí? Y después lo que sea Sí, dale. el audio, lo sube Damián y van a tener la clase grabada también, no hay problema. Sí, sí. Ok, gracias. Muchas gracias. No, por favor, pero es de suma importancia irradiar a un paciente de esta manera, con un compromiso, sabiendo que nos podemos llegar a mandar una cagada terrible. Por otro lado, hay muchos pacientes adultos que hacen una irradiación corporal total, pero con electrones, porque tienen alguna patología en la piel y requieren un tratamiento, un baño de electrones, también conocido con esa palabra, que es irradiar todo el cuerpo con electrones, ¿sí? El electrón actúa más en superficie con su dosis, entonces una patología más superficial está bueno irradiarla con electrones. ¿Tienen alguna duda acerca de esta charla? No, particularmente me interesó la charla porque precisamente en estos momentos le tenemos a nuestro sobrino allá en Buenos Aires en un tratamiento por una leucemia. Ah, ¿sí? Sí. Dan había hablado con vos, me parece, también por él. Y él ahora está con quimio hace casi 2 meses. Y también se tiene que hacer trasplante, así que cuando tocaron este tema anteriormente ya calculábamos que también podría Bueno, llegar a tocar. obviamente tenerme al tanto si va a venir al servicio de radioterapia, ¿sí? Sí, sí, De lo que necesite, obviamente que estamos ahí para así darle una es. mano en lo que se pueda, ¿sí? Gracias. No, por favor. La leucemia tiene muy buen pronóstico, ¿no? El 80 el 85% de los pacientes se curan. Pero bueno, acá viene la milonga esta de que hasta que se cure tal vez pase por un montón de tratamientos que siempre digo lo mismo, ¿no? Está bien, por más que te vayas a curar, loco, tiene cáncer, una cagada, tiene que hacer quimio, rayo, operarlo. Está bien, se va a curar, por suerte, pero igual hay que pasar por todo eso. Siempre digo lo Sí, mismo, ¿no? El que la cuenta de afuera es otra cosa, pero tenés que pasar y tenés que estar y la angustia que genera. sí, ayer justamente le suspendieron la quimio porque está plaquetopémico, así que hasta el martes se quedó sin tratamiento. Claro, claro. Hasta que recupere de nuevo, sí. Sí. Estaba neutropénico, ¿me dijiste? Plaquetopémico. Tienen que hacer un Plaquetopénico. trasplante. Sí, Claro. de plaqueta. La plaqueta la dieron muy baja. Las plaquetas se transfunden, los glóbulos blancos, hay un líquido que se pone, que es conocido como Neupogen, que se coloca en el brazo como si fuese una vacuna subcutánea, que hace que los glóbulos blancos se activen mucho más rápido, ¿sí? Son como vacunas, ¿sí? Para aumentar, para acelerar la producción de glóbulos blancos, ¿sí? En el caso de que te falten plaquetas, tenés que transfundir plaquetas, ¿sí? Sí, sí. Sí, nosotros con los adultos acá siempre, cada semana, por ahí las próstatas y las mamas les podemos tirar a 2 semanas, estamos siempre pidiendo laboratorio y controlando todo eso. Perfecto, Así perfecto. que Eso está buenísimo. En pediatría tal vez, por ser más chico, lo hacemos una vez por semana, sí, pero sí hay que tener un control de hemograma una vez por semana para ver si disminuyen los blancos, también por la quimio, o las plaquetas, o la hemoglobina, porque nosotros no podemos hacer un tratamiento si el paciente tiene muy pocas plaquetas
o si el paciente tiene muy poca hemoglobina, porque si el paciente no tiene volumen sanguíneo, ¿no? La hemoglobina es muy baja. La radioterapia actúa muy bien cuando la célula está bien oxigenada. Entonces necesitamos que el volumen de la sangre sea elevado, al menos que sea normal, es normal, para que funcione bien. Entonces, a los pacientes muchas veces se los mandan a transfundir. Bueno, ¿vamos bien con esto? No. ¿Qué hora es? No sé ni qué hora es. 3 de la mañana, ¿qué hora es? No sé. Ya dejaron el mate y se están tomando una birra algunos. 21 horas. Ah, no los dejé ni descansar. No los dejé ni descansar. Ustedes no se vayan, que yo voy a agarrar el agua. Y para cerrar esta parte de pediatría, les quería contar otra cosa también que la tenía en la charla, ¿sí? No se vayan, ¿eh? Sí, sí, acá estamos. Perfecto. ¿Cómo va Paola? Paola, ¿de dónde sos, Paola? Yo ¿De Santa Fe? sería- Ah, ¿De Santa Fe? Sí. Ah, mirá. ¿Y Carla? Firme, ya estamos. acá estoy. No te escuché. No te escuché. No se escucha. Ahora sí. Ahora escribo. Ahora sí, Sí. de devoto. Ah, acá nomás. Está bien. Acá cerquita. Sí, sí. 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 ¿Vos, Gustavo, de dónde sos? Estás muteado, estás muteado. Del Chaco. Del Chaco, perfecto. ¿Y Julito? San Luis. San Luis, está bien, tenés razón. Bueno, Tamara la conozco, de acá cerquita, de Vinchavoch. ¿Y Brenda, de dónde sos? Yo me fui la semana pasada. Yo me fui Fundamental. A ver si lo podemos abrir acá. Sí, ahí se ve bien, ¿o no? Sí, sí se ve. Perfecto. Se ve bien. Para cerrar un poco lo que la otra vez contó Yasmín y hoy les conté un poquito yo de pediatría, la particularidad de laburar en pediatría tal vez es interactuar constantemente, ¿no? Yo lo llamo una triada que hay entre el tratamiento, el paciente y los padres, porque uno cuando es adulto tiene la capacidad de elegir qué quiere hacer, ¿sí? Si se quiere irradiar, si se quiere operar, si se quiere poner las lolas, cada uno decide con su cuerpo, ¿no? En pediatría decide un padre, y se supone que el padre trata de decidir lo mejor a beneficio de su hijo, ¿no? Y más cursando una enfermedad. Y nosotros, que no tenemos una formación específica para trabajar en pediatría, creo que lo vamos aprendiendo con el tiempo. A mí me gusta mucho, yo estudié cuidados paliativos también, y me gusta mucho leer, interactuar con los pacientes y tratar de entenderlos y de descubrir un poco ese mundo. Y creo que hay algunas preguntas que siempre le digo a mis compañeros que nos tenemos que hacer, que es la famosa pregunta, cuando pasa un padre con un hijo, un padre me refiero, no importa si es madre, tutora, hermana, o cuando pasa un adulto con el chico que lleva el servicio de radioterapia, me pregunto, che, ¿qué vemos? ¿Qué vemos? Es fundamental saber qué vemos, ¿no? Porque cuando uno ya ve un cuadro, ya te empezás a pensarlo ese cuadro, ¿sí? Está con el papá, porque está con el papá porque la mamá tiene 5 hermanos más y se tiene que quedar con los otros hermanos. O el padre tal vez es el único que tiene permiso para viajar, o el padre tal vez es el único que tiene para acompañarlos porque es lo único que tiene, o vienen muchas abuelas con sus nietos, porque hay padres abandónicos los cuales
después ya se terminan haciendo cargo de los abuelos y encima cursan una enfermedad. Entonces, para mí la primera pregunta siempre es ¿qué veo? Y en silencio hago todo ese proceso para poder entender, al menos con gestos y con algunas pocas preguntas, en qué situación está la gente que viene. Después siempre me pregunto qué siento, ¿sí? ¿Soy capaz de ponerme en ese lugar? Y laburo hace un montón de años y se los puedo asegurar que me lo sigo preguntando. ¿Me puedo poner en este lugar un poco? ¿Puedo dejar el celular, mis problemas personales, y me puedo abocar de lleno a esto que estoy viendo acá para poder hacer algo y para poder planear una estrategia? Porque después viene la última pregunta para mí, es ¿qué hago? Necesito saber qué tengo que hacer. Para saber qué tengo que hacer, tal vez, a ver dónde está la flechita. Siempre digo que hay que saber escuchar. Saber escuchar no significa poner la oreja. Saber escuchar significa comprometerte con lo que te está diciendo el otro. ¿Y saben qué te está diciendo el otro muchas veces? Che, no tengo hotel para dormir esta noche, no tengo para comer, tengo que viajar en tren porque Acción Social no me cubre un remis o una ambulancia, tengo pánico de lo que está pasando, y tal vez ahí tenemos que interactuar nosotros. Pará, no le vamos a dar de comer, de por hecho lo hemos hecho un montón de veces, no vamos a pagar una estadía, de por hecho lo hicimos un montón de veces, pero sí con los años aprendes que, pará, si escuchaste esto, llamá a Acción Social, de hincharle las bolas a la secretaria, mientras el paciente está ahí haciéndose su primera entrevista, su simulación, que la secretaria junto a vos, junto al que puede participar, resuelva que este tipo no tiene dónde ir a dormir con su hijo, ¿sí? Eso lo tiene que... ¿Y por qué lo hace el servicio de radioterapia y no lo hace otro lugar? Bueno, no sé, si el paciente llegó con su familiar y no sabe dónde dormir o qué comer esa noche, o dónde se va a quedar los 30 días, creo que no se lo preguntó ninguno anteriormente. Entonces, si te lo está diciendo es porque no tiene a dónde, y vamos a tratar de ayudarlo. Cuando hablo de gestos, siempre hablo de cómo uno se comporta, ¿no? Con sus movimientos de la cabeza, brazos, posturas. Hay veces que hay que hacer silencio, simplemente hay que callarse. Yasmín contó la otra vez que hay pacientes que reían tumores de tronco y tienen muy, muy mal pronóstico. Suelen vivir un año y medio los tumores de tronco. Y los padres saben, y hay veces que están haciendo el tratamiento los chicos, y cuando salen del búnker los padres, que ya lo dejaron con nosotros, te los encontrás al lado de la consola llorando, súper angustiados, mi hijo se va a morir, y hay veces que no sabemos qué decir, o tal vez no estemos ni entrenados para saber qué decir. Entonces tal vez tenemos que hacer silencio. La empatía, hay veces que con el silencio y la postura es suficiente. Los grandes que estudian todo esto, los grandes digo yo, dicen que cuando un paciente, cuando una persona está en el pico de llanto, no la tenés que consolar. No la tenés que consolar, la tenés que dejar que haga ese pico de llanto y que termine de llorar. Cuando recién ahí termina de llorar, ahí sí puedes decirle algo. Porque si no, arruinás el único momento que tiene para desahogarse. Tal vez es ese pico de llanto. Por eso hay que permitírselo. Hoy por el COVID no tenemos mucho contacto corporal, que eso es lo que más extraña, pero si no constantemente estamos con los chicos en el piso jugando, en brazos. No entra ningún chico llorando al servicio de radioterapia, se los puedo asegurar, ¿eh? Que entra, que sabemos que va a llorar porque es muy chiquitito y tal vez no tenga acceso a comprender lo que va a pasar y se duerme, como viene el anestesista y lo duerme. Saber qué vamos a hacer, nuestras funciones las tenemos que conocer. Ahí es donde yo digo que tenemos que saber qué hacer para poder hacerlo bien. Más allá que después haya errores que son inevitables, todos los cometemos, pero sí saber qué tenemos que hacer, ¿sí? Es fundamental eso. Se los quería dejar esto como un cierre a modo de lo que significa laburar para mí, ¿eh? Siempre digo lo mismo, cada uno tiene su punto de vista. Tal vez
vienen a practicar algún día y van a decir, sí, bueno, pero tenés un compañero que parece que los ignora a los pibes. Tal vez sea un mecanismo de defensa, no lo juzgo. Es un tipo educado, pero tal vez no se sienta en el piso a jugar con un chico, deriva la pregunta de la madre enseguida hacia otra persona. Tal vez es un mecanismo de defensa. Yo no lo puedo juzgar. Entonces cada uno va a actuar como es uno, ¿sí? Mientras que nadie actúe con falta de respeto, es suficiente, ¿sí? Y tal vez nosotros, a través del juego, tenemos la posibilidad de jugar bastante con los chicos y esto hace que el ambiente sea un poquito más llevadero, que estas relaciones que son transitorias de un mes y medio, sean relaciones que por más que sean transitorias, sean reales. ¿Sí? Yo me involucro, les soy sincero, me involucro con el paciente. Cuando estoy ahí me involucro. Tal vez después me voy a mi casa y bueno, tengo mi vida. Pero cuando estoy ahí me involucro. Así que si yo me voy del servicio, tengo que saber que el paciente que no tenía hotel ya está hablando con la mina de asistente social y esa noche va a ir a un hotel. Y si no, le doy mi teléfono por la duda. Y le giraremos la guita para que se pague un hotel y después veremos quién nos paga. Si no son muchos pacientes, son 30. Y si lo burocrático cuesta, y bueno, si podemos dar una mano, la radioterapia no es solo emitir fotones, electrones y dirigirlo hacia una zona. La radioterapia es que el paciente venga bien comido, descansado, que venga un ambiente bastante llevadero para poder bancarse todo esto que le va a pasar, ¿sí? Bueno, ya estamos. Dejar de compartir, si han tenido, listo. Bueno, eso se los quería como contar un poco para salvar. Yo laburé en adultos, laburé del año 1998, tal vez varios habían nacido de ustedes, tal vez los más pequeños eran muy chiquititos, ¿sí? Pero del año 1998 hasta el año 2002 laburé en adultos y después, obviamente, del 2000 que entró el Garrahan, paralelo hacia adultos y pediátricos. Y laburar con adultos también es difícil, porque el adulto tal vez te incomoda con alguna otra pregunta, que el adulto también va solo a hacerse un tratamiento porque tal vez no haya ninguno del grupo familiar para segundearlo, para acompañarlo. El adulto también sufre, laburar en oncología no es fácil, ¿sí? Pero bueno, cuando nos toque hacerlo, tratemos de poner el 100% de lo que nos toca para poder hacer un poco más llevadero la estancia del paciente por el servicio, me parece, ¿no? Después no está en nuestras manos si el paciente se va a salvar o no se va a salvar. Pero sí está en nuestras manos hacer que la estancia de ese paciente por el servicio sea llevadera sin obviar que el tratamiento sea lo mejor que se le pueda hacer, ¿sí? Creo que de mi parte es colorín colorado. No sé si tienen alguna pregunta para hacer. No, ya no. Perfecto, Sonia. No, creo que no, que sí comparto de que laburar en radioterapia es un trabajo en equipo y que la empatía es fundamental. Yo fui al Garrahan y me enamoré de todos los nenes que vi. En ese momento me acuerdo que me tocó ingresar a una paciente que era de Hurlingham y yo vivía en Hurlingham. Claro. La invité a llevarla yo porque me había encariñado ya. Claro, bueno. ¿Viste? Te pasan esas cosas que vos decís cuando lo estudiás, no es lo mismo que cuando estás con el paciente. No, después la nena obviamente me regaló una medallita y todavía la tengo guardada, es como fuerte. Claro, está perfecto. Es una pavada lo que les voy a contar, pero a mí me marcó mucho. En el año 2004-2005 ingresa un paciente con un tumor del sistema nervioso central, un medulloblastoma, con muy buen pronóstico. Le decíamos Coco al nene, Coco, 7 años.
y yo nuevo, de 3 o 4 años de laburo en el Garrahan, nos invitó a todos al cumpleaños en Espegasini, allá por Ezeiza. Era una fiesta de disfraces. Mis compañeros con más experiencia, todos, dijeron, no vamos ni en pedo, pero no es que no van ni en pedo de mala onda. No, vamos porque era un domingo, no se querían meter. Me dijeron, vos si querés ir, andá. Fui yo en representación. Fui disfrazado de Batman. Todo el viaje de mi casa hasta ahí, que eran como 35 kilómetros, manejaba el auto de Batman. Cuando terminó el cumpleaños, a las 8 de la noche, automáticamente empalmó la fiesta de casamiento sorpresa de los padres. Pablito, quédate. Entonces me quedé todo el casamiento disfrazado de Batman, no tenía otra ropa. La gente iba con vestido, todo de Batman, siempre. Escabiado, vestido de Batman. Vine como pude manejando vestido de Batman en esa época. ¿Qué pasó? 1 año, 2, 3 años, el nene recae y falleció. Y con la madre tenía un vínculo con el padre bastante seguido, nos hablamos, nos preguntamos cómo va en la escuela, habíamos pegado muy buena onda. Bueno, eso me enseñó también a mí a marcar un poco el fuera del hospital, pero lo tuve que vivir para hoy poder decir, che, no, la verdad que no, que te agradezco, festejemos el cumpleaños acá, llevar una torta, lo hacemos, pero si no, sí te terminás involucrando un poco. Igual es imposible no digo, involucrarse. Tal vez es imposible, tal vez. Sí, Porque uno por más que diga que no, yo creo que es imposible, más en una situación. Mismo a nosotros nos pasa los pacientes ahí, o sea, en UTI o una radiología convencional, que viene una paciente, una señora adulta, y te empieza a contar una historia, y uno trata de no involucrarse, pero no, es imposible. Bueno, a mí me pasa directamente, que, o sea, no me quiero imaginar con niños, no. Claro, obvio que sí, obvio que sí. Pero bueno, tenés la posibilidad de ir cuando extrañes ahí. Uno hay veces que vuelve a los sitios donde se inició porque extraña. El ejemplo mío es con la docencia. Laburo hace 16 años de profe y hace como 9 años solo me dedico a los últimos años, tercer año, licenciatura y algún curso así de posgrado. Adivinen qué hice este año con la pandemia. Volví a mi viejo amor. Volví al primer año. ¿Con los chicos? Con los chicos de primer año de la licenciatura de rayo, que no cazan un fútbol. Le decís que es un fotón y miran para cualquier lado, y encima lo tengo por Zoom, y yo escribo acá en el pizarrón, y apagan la cámara y digo, estarán durmiendo, y dale. Y bueno, pero me parece que eso me volvió a motivar de nuevo a hacer un cambio, ¿sí? Yo me inicié en la docencia con toda la gana, la sigo teniendo, pero esto fue como un refresh, ¿sí? Pero no sé cuánto lo voy a sostener, tal vez un año más, primer año me vuelvo a ir, pero me volvió a interesar primer año para volver donde me inicié, ¿sí? Que está bueno, para no perder la guía, para no perder la guía. Está bueno. Así que bueno, eso. No por eso tienen que volver al viejo amor, ¿eh? No empiecen a llamar a uno ahora a la primer novia a los 14 años porque se arma el quilombo. ¿Sí? Ya está, no aplica en todos lados, ¿sí? No aplica en todos lados. Es así. Bueno, gente, nada, nos estamos viendo pronto. Creo que el próximo viernes tenemos ya de próstata. Si va a dar Luisito, voy a estar con él haciéndole la gamba. Y si da Brenda, creo que también, porque ya yo terminé de dar clases también los viernes, así que voy a estar con ustedes haciéndole el apoyo logístico, ¿sí? Y cualquier cosa que no entiendan, que lean, lo pueden escribir en el grupo del Facebook y yo les hago la traducción o les mando un audio o lo que fuese, ¿sí?
¿Estamos? No se queden con dudas. Perfecto. Perfecto, gracias. Bueno, Dale, buenísimo. Bueno, Buenísimo. buen fin de semana largo. Igualmente. Gracias.